Hola, saludos, saludos desde nuestra sede en Morelia, Michoacán, la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido, Pastor Sergio Mario Valle Ruiz a las órdenes, saludando a nuestras extensiones y a quienes les reenvíen este contenido. Mucho gusto. Vamos a dar la clase 10, en la lección le llaman paso, y se llama a testificar, y vamos con la segunda parte de esta lección. Bien, dentro de lo mucho que se habló en el video pasado, se ofreció dar unos tips de cómo hacer esta tarea de testificar, y eso vamos a hacer. Y para introducirlo, déjenme decirles que la palabra martiria, que hoy significa en castellano y quizás en los idiomas afines al castellano, significa sufrimiento. Mártir es uno que sufre. Martirizar es hacer sufrir a alguien. Pero lo curioso es que en el idioma de la Biblia, en el griego del Nuevo Testamento, martiria, mártir, significa testigo, significa testificar. Cosa curiosa, ¿verdad? No tenía nada que ver con sufrimiento, no tenía nada que ver con dolor, no tenía nada que ver con castigo. Mártir, un testigo, un testigo. Martiria, la actividad de testificar. Ahora, ¿por qué no a significar sufrimiento o dolor? Lo que pasa es que al suceder el tiempo, el que testificaba le empezaba a costar dolor, porque el cristianismo, como religión perseguida en sus primeros años, primer siglo, segundo siglo, hasta el tercer siglo, porque fue en el siglo IV, en el año 325, cuando se le da categoría de religio lícita, es decir, una religión con permiso del imperio. Como ya he dicho muchas veces, no se hizo religión oficial, eso es un mito, es una leyenda, mejor dicho, es una mentira. No se hizo religión oficial del Imperio Romano, se hizo una más del Imperio Romano, que como politeísta tenían de cada reino conquistado, adoptaban su religión, y el cristianismo fue una más. Entonces, el testificar la martiria empezó a ser con sufrimiento, y más de las veces con el costo de la vida. Y obviamente, aun cuando después se hace religión lícita en el siglo IV, el tiempo que sucede después no fue fácil por las rivalidades con sectores poblacionales alrededor de la fe cristiana, y por ejemplo también para la Edad Media con el Islam y con cuestiones heréticas también alrededor, que no viene al caso estarlas mencionando porque no es clase de historia, eso lo dejamos para el instituto, pero el significado es que el término se altera, y de mártir, un testigo, mártir implicó alguien que sufre, curiosamente, ¿verdad? Y bueno, hoy día, hasta no hace mucho tiempo en nuestro país, y aparte de otros lados del planeta, se ha perseguido la fe cristiana. Y dije que hace poco en regiones de nuestro país, por la fe cristiana era perseguida la gente. Incluso aquí en Michoacán tengo el antecedente de mi suegro, que vino a pastorear precisamente a Zacapu, y eran perseguido su hijo en la escuela. Le hacían bullying, le hacían bullying, lo perseguían, lo maltrataban. Y en regiones del país todavía ha habido persecución a gente que profesa el cristianismo. Bueno, ahora diríamos que
sí implica un sufrimiento, trae un costo. Y diríamos que puede ser por los prejuicios y la ignorancia de mucha gente. Dije en el sermón que se transmitió el domingo que hacen falta mucha educación en nuestro país, vaya de la propia, pero hablando de cultura política y de cultura religiosa, pues estamos en la calle porque con los pretextos y los prejuicios pasa de largo en la escuela mucha información sociológica de historia universal que como parte del acervo cultural valdría la pena que tuviéramos esa academia, pero al no tenerla, la gente realmente es muy ignorante de estos temas. Vaya que sí, de por sí México tiene un atraso educativo significativo, pues de estos temas hechos a un lado, pues con más razón. Porque el gran prejuicio es que todo lo que no es católico es non santo, es decir, es indigno. Y también que es otra religión. A mí me frustra mucho, pero bueno, he tenido que aprender a vivir con eso, que la gente dice, ¿cuál es tu religión? Pues es cristiana como la tuya, porque el cristianismo, he dicho cantidad de veces, es un tronco como un árbol. Es el mismo Dios, son las mismas escrituras. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué nos pone en ramas distintas? Cuestión de interpretación bíblica, pero no es otra religión. Otra religión tendría otro libro religioso, Corán, el Atalaya, el libro del Mormón, ¿sí? Tendría otro Dios, Alá, el Adonai del Antiguo Testamento para los judíos, Hare Krishna en las religiones de misterio, en fin, y tendría sus respectivos liderazgos carismáticos que llevan a la gente a cosas fuera del sentido común, aronitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas sí son otras religiones, pero las denominaciones cristianas extraídas del mismo tronco cristiano, con mismo Dios, con misma Biblia, la diferencia es interpretación. Entonces, lo que se tendría que decir es cómo interpretan en tu iglesia estos pasajes escriturales o cómo es el manejo de la escritura en tu iglesia cristiana, porque el católico es cristiano, el bautista es cristiano, presbiterianos son cristianos, y las iglesias bíblicas, que las llamo así, porque traen Biblia, porque usan Biblia, aunque su trabajo de interpretación también adolece mucho. Y ahí ponemos a todos los pentecostales y todos los derivados de pentecostales, las más vidas, las iglesias con propósito, todas esas, pues. Entonces, regresando al tema, estoy diciendo, existe una enorme ignorancia y por eso la gente es prejuiciosa. También existen otros elementos a considerar. Una cosa que forma parte del prejuicio es de que es la religión que me dieron mis padres, ¿no? O es la iglesia que me dieron mis padres, o es la fe que me dio mi papá, mi abuela, etcétera. Y lo que tengo que decir a eso es, ¿por qué te emancipas de tus padres? Es decir, ¿por qué llega un momento que te liberas de ser hijo de familia, casándote o viviendo o soltero, pero fuera de casa paterna o en otro lado del país, etcétera? Porque quieres hacer tu propia vida. Esa es la respuesta. Y con ello hay mucho que te dieron tus padres y que cambias. He conocido muchísima gente que hasta le incomoda parecerse a sus padres. Ahora entiéndanme, no estoy diciendo que se reniegue de la educación, ni del cariño paterno, ni del apellido. Simplemente estoy diciendo que se han dado cuenta que hay cosas que vale la pena modificar. Por ejemplo, la sobreprotección. He conocido mamás que dicen, no quiero ser sobreprotectora como mi madre, y hacen cambios en su conducta hacia sus hijos y con ideas y con maneras de cocinar. Mi mamá, no vamos lejos. Ayer me decía mi esposa que mi niña ya como adulto viviendo aquí tenían sus maneras diferentes de acomodar las cosas en la cocina. Entonces le decía, cuando tú tengas tu casa, tú acomodarás como gustes, cosa que está pasando. Entonces es lo mismo. ¿Por qué entonces con la idea de la fe no vas a modificar cosas dignas de cambio? Yo digo, ¿por qué
con esto sí es un buen pretexto, me quedo con lo que me dieron. Y con muchas las cambias o cambian las gentes. Entonces digo, es cuestión de razonar y de ver lo que vale la pena. Es lo que yo siempre le he dicho a la gente, no tienes que aceptar algo porque te lo metan con calzador, sino examínalo, razónalo, piénsalo y tú mismo vas a sacar una conclusión. Entonces, cuando dicen, es que es lo que me dieron, ese es mi argumento. No te has quedado con todo lo que te han dado, esto vale la pena que lo examines, a ver si lo adoptas, por ahí. Y lo otro, es que si nos ponemos a hablar de religión vamos a acabar peleados. No, no. Mira, el domingo en la emisión del mensaje hablamos de política e hice ver lo valioso que desde la iglesia se hable de política. Con el malentendido del uso indebido del texto, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como con la fe, política también se ha ausentado de las iglesias como la fe de las escuelas. Lo que digo es, separación iglesia-estado es no una iglesia oficial, no un estado clérigo, pero no que no se hable de política. Ahora, que la ley diga lo que no debes hacer es proselitismo partidista desde el púlpito, yo digo, está bien, no le voy a decir a nadie por quién o no votar, pero sí voy a decir un análisis de la situación que se vive en la sociedad como ciudadano, no solo porque tengamos como iglesias personalidad jurídica, sino porque mi papel de ciudadano también es un análisis de lo que está sucediendo. Entonces te digo, son prejuicios, pero no tenemos que pelear. En la misma congregación tengo gente, como está pasando en la sociedad, que está dividida. Unos son obradoristas, otros son antagónicos a Obrador. Entonces, lo que invito es a una unidad independientemente de su postura. Entonces, aquí la cuestión es lo mismo. Cuando se habla de fe, cuando se habla de iglesia, cuando se habla de cristianismo, no es cuestión de pelear. Mira, cuando uno se enoja, pierde los estribos, es porque quiere imponer una idea. Y aquí lo que vamos a manejar como política para testificar es, no tienes que convencer a nadie, punto. O sea, no pienses en el resultado, piensa solo en tu labor de testigo. Poniendo el ejemplo del testigo en el ámbito jurídico, no le importa qué va a dictar el juez o qué va a dictaminar el jurado o qué sentencia va a dar el juez. Solo su papel es testificar, ¿sí? Me llaman a testificar, voy al estrado, me pregunta el fiscal, me pregunta el abogado defensor, doy mi punto de vista desde mi experiencia como testigo y eso es todo. ¿Qué va a decidir el jurado? Inocente, culpable. ¿Qué va a decir el juez de sentencia? Eso son sus asuntos. Mi asunto solo es testificar y lo hago sin pasión, sin enojarme, sin decir que lo castiguen, que lo liberen. Solo testifico. Es lo mismo aquí. Si yo quiero el resultado y quiero convencer a la persona, estoy pensando en imponer mi idea. Imponer mi idea es una situación egotista, es decir, que yo gane. Y lo que queremos aquí es, no tienes que ganar. Vamos, aquí el que ganaría sería la persona a la que le testificamos, ¿sí? Ganaría el reino de Dios, ¿sí? Pero tú ni ganas ni pierdes, o sea, ni te hace más cristiano ni te hace menos cristiano, pero sí te hace más discípulo la obediencia de ser testigo, como dije en la ponencia pasada. O sea, yo cumplo con mi deber. Si me es fácil o me es más complicado, eso depende de mi habilidad, de mi experiencia, de mi capacidad. Voy a dar tips. Sin embargo, mi tarea es testificar. Y como terminé el video pasado, la gente productiva es la gente que más vale la pena aprovecharla alrededor nuestro. Una gente improductiva realmente viene siendo un lastre. Pero los productivos en el cristianismo, que hacen su oración, que están en su trabajo bíblico, que están en las emisiones, que viven una vida tranquila en su relación con Dios y con el prójimo,
pues somos las personas que nos gusta compartir a Cristo con otros como deber, como amor, como obediencia. Te decía, si es un ser querido, porque lo quiero. Si es una persona no tan cercana a mí, pues porque quiero a Dios. De todas maneras, el factor de amor opera con mi prójimo si es muy cercano, o hacia Dios si mi prójimo no es tan cercano, pero estoy haciendo mi labor en base al amor y en que me gusta hacerlo. No le voy a decir, tonto porque no lo quieres, me enojo porque reniegas. No, no es cuestión de pelear. Y como decía, ¿qué es el contenido de mi testimonio? Lo que me consta, y es lo que vamos a hablar ahora. Lo de mártir. Si en un momento dado te lastima, te duele que la persona que quieres no reconoce esto, bueno, aprenderás a vivir con eso en el sentido de que se lo delegues a Dios. Vamos, el testimonio empieza porque oras por la persona a la que testificas, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos con el método muy práctico, muy sencillito, yo diría hasta simple, para presentarle a Cristo a otra persona. Primero entonces es orar por la persona a la que voy a testificarle y orar porque yo pueda hacerlo en esta armonía de mi relación con él, de mi vínculo. Y ese es el sentido de esto. Vamos, ni ponerme nervioso, ni hacer un script, ni buscar las palabras, simple y sencillamente, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a compartirte con fulano, ayúdame a hacerlo con gusto, tranquilo, y ayuda a fulano a que me entienda, bla, bla, bla. ¿Sí? Y la oración debe de ser una situación permanente, ya sea que acepte la persona o no, debo de seguir en oración por ella, ¿sí? Si me hubiese rechazado o el contenido de lo que le doy, entonces lo que hago es seguir orando, no descuidarla, pidiéndole a Dios que en algún momento abra su corazón. Mira, es inteligente entender que muchos somos tardaditos para captar este tipo de contenido. Dice la escritura, el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque, déjame ponerte el ejemplo. Bueno, qué mejor ejemplo que como lo dice a la letra en el griego, ¿no? El hombre animal. Un animal no capta, por más que le hables a tu perro, lo eduques, al caballo, al gato, etcétera, no puedes tener una conversación con él, no capta. Podrá entender algunas expresiones, algún tono de voz, alguna palabra, no por la palabra, sino como suena el ritmo de la palabra, y habrá algún entendimiento, pero realmente no capta. Y así describe la Biblia a la persona que todavía no abre su corazón a Cristo, así como un animalito. Creo que se traduce en la versión en castellano como el hombre natural, pero en griego dice la bestia no capta. A veces el griego es medio, bueno, es que la Biblia se escribe, ¿cómo lo digo? Como es, vamos, no usa diplomacia, no busca eufemismos. Eso los buscan los traductores cuando escriben, ay, ¿cómo voy a poner eso? Pero a mí me gusta siempre hacer mi traducción en base más al idioma y hacer su equivalente dinámico. Entonces, las bestias no captan, así dice. Entonces entiende, sin ser grosero ni despectivo, pero sí el hecho de que le falta. Y ese que le falta solo se lo puede dar Dios. Entonces tendrás que abordar eso con la paciencia debida y con la oración que antecede a esa comunicación, ¿sí? Entonces lo primero es orar. Lo segundo, mira, lo segundo, yo siempre voy a sugerir que seas directo. Ahora, el modo de ser directo depende mucho del trato que tengas con la persona. Si no has tenido mucha comunicación, pues mete una introducción previa sobre fútbol, sobre clima, sobre vacunas, no lo sé. Una conversación previa. Pero si tienes mucha comunicación, si tienes mucho trato, pues puede ser mucho más directo, ¿de acuerdo? Entonces, el punto número 2 es que le plantees el asunto.
que le digas, cuando te mueras, ¿estás seguro que vas al cielo? Así. Ahora, ahí lo puedes adornar. No porque quiero que te mueras, ni porque te lo deseo y quiero que vivas mucho, pero dado el caso, ya que todos vamos a pasar por allí, incluso los que venden lotes en los panteones, pues te lo dicen, o sea, no es por ser mala persona, pero pues todos vamos a pasar por ahí. Entonces, ¿ya has pensado qué va a pasar de ti cuando te mueras? Y entonces aquí puede venir un abanico de respuestas. Pues no creo que pase nada porque todo se acaba aquí con mi muerte, o no lo sé, nadie puede saberlo, soy una buena persona, a lo mejor sí puedo ir para allá, o nadie tiene la garantía. Hay N cantidad de respuestas. Dependiendo de la respuesta, es a donde vas a ir al paso 3, ¿de acuerdo? Pero estamos en el paso 2. Al decirle, cuando cuelgues los tenis, cuando entregues el equipo, y ya no sé qué otras expresiones, se me quedó el coco seco, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, si te dijera, oye, nadie puede saberlo, entonces vas al paso 3. El paso 3 es leerle un versículo de la Biblia. Mira, hay gente que lleva como 15, 20 versículos y su Biblia toda subrayada. Yo voy a lo simple. Un texto bíblico y hay un montón. El famosísimo Juan 3:16, ¿no? El famosísimo Romanos 5:8. El famosísimo 2 Corintios 5:7. O sea, hay cantidad de textos. Yo te podría dar una lista, pero no quiero porque no quiero que uses la lista, quiero que uses un texto y quiero que lo busques como parte de tu trabajo bíblico. O sea, tú mismo al leer la Biblia puedes decir, este texto estaría bien y escoge uno. Entonces, con ese texto bíblico le haces ver que sí dice la Biblia que la salvación se puede saber desde aquí. Por ejemplo, si usamos el famoso Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 16 y el 17, ¿no? Sobre todo el 17, ¿no? Que el que en él cree no es condenado, etcétera. Entonces le dices, mira, la Biblia está diciendo que sí, desde aquí tú puedes saber si estás con un lugar en el cielo. Entonces, dentro del paso 3, porque primero es la oración, después es preguntarle a dónde se va cuando se muera. Lo tercero es con la Biblia hacerle ver que Dios le invita a ir al cielo mientras está vivito y coleando. Viene el paso cuarto. El paso cuarto es tu testimonio. Tú mismo le puedes decir, mira, a la luz de lo que dice este pasaje bíblico, yo le abrí mi corazón a Jesús. Y entonces aquí, en este paso, hay 3 subpasos. Primero le dices, en segundos, no tiene que ser la tesis doctoral, en segundos le dices cómo era tu vida antes de abrirle tu corazón a Cristo, que era libertino, que era decente, que era moral, que era malo, como sea. Pero lo segundo es, pero me di cuenta que no llegaba al cielo por mí y que necesité abrirle mi corazón a Jesús como mi Salvador. Entonces tuve un encuentro con Cristo, que no fue comer la hostia, que no fue rezar el credo, el yo pecador, que lo que le dije fue, Señor, necesito que vengas a mi vida porque soy un pecador, me arrepiento y quiero que me salves. Y ahí me puedes decir ejemplos sencillos, como, fíjate, una persona que se está ahogando, el salvavidas no le dice desde afuera, no, pues bracea así, gira la cabeza para respirar. No, cuando alguien se ahoga, grita auxilio y el salvavidas se arroja, no le da técnicas, se arroja y lo saca. Ese es el asunto. Entonces le puedes decir,
Así hace Cristo cuando alguien le grita, auxilio, sálvame, Señor. Y como un salvavidas en la alberca, Cristo viene a tu vida, entra a tu corazón y te salva. ¿Sí? O otro ejemplo, si te dice la gente, no, es que yo siempre he tenido a Cristo, ajá, pero ya estás seguro de que estás en el cielo, pues pues soy bueno. No, no es por portarte bien. ¿Cuánto tiempo te puedes portar bien? ¿Te alcanza todos los días de tu vida portarte bien? ¿Estás satisfecho con tu vida desde que tienes uso de razón hasta este momento? Y tendrá que ser honesto y decir, no, pues no he sido lo suficientemente bueno. O si se da sus aires de pureza, decirle, bueno, mídete con Dios, con la santidad de Dios y tu buena vida. ¿Crees tú que puedes decirte, ven, te entres, estás a mi altura? Cosas así de sentido común, nada más para invitarlo a reflexionar. No vas a imponerte, solo invitarlo a reflexionar. Entonces, regresando a esto, de que abra su corazón, en el testimonio le dices, yo lo hice, me consta, es mi experiencia, por eso soy testigo, entró a mi vida, lo sentí, y entonces el testimonio, la tercera cosa es, y hoy tengo una vida seguro de mi salvación, que es lo primero, con la paz de la presencia de Dios, con su compañía y todos los etcéteras. Aquí te tienes que poner abusado, porque mucha gente dice, sí, yo estoy con Dios porque todos los días me encomiendo, porque veo que me bendice, porque me ayuda y me cuida, y tú le vas a decir, bien por ti, felicidades. Aquí la diferencia es si estás seguro que cuando cuelgues los tenis entras al cielo derechititito. Ese es el punto. Amén, que Dios te acompaña, te bendice, te da de comer todo. Aquí lees este extra y estás seguro que entras al cielo, segurísimo. Ese es el asunto. Y ese es su testimonio. Y entonces la tercera cosa del testimonio, si todo ha caminado a favor, es decirle, ¿por qué no haces una oración conmigo para que le digas a Cristo que entre a tu vida? Y allí le pones el ejemplo como un matrimonio. Te casas porque le pides que casarte, no nada más porque se vieron, sino porque, oye, nos casamos igual con Jesús, y ahí lo puedes guiar. Si dice, pero no sé, entonces sigue mis palabras. Entonces lo llevas a una oración sencilla, no empieces con esas jaladas que empiezan, Señor del universo, no, tranquilo, sí, una oración simple, práctica, fraterna. Padre, te pido que me perdones mis pecados, acepto a Jesucristo como mi Salvador, te pido que entre a mi corazón y en este momento quiero sentirlo. Y amén, algo así. Gracias que entraste a mi vida. Palabras sencillas, pero sí lo que tienes que procurar es que haya un encuentro de la persona con Cristo, que tenga un momento donde entienda que el Señor ha entrado a su corazón y que ya le pertenece. Ese es el chiste. No es nada más que adopte una fe o que, como muchos, es que yo doy testimonio y los invito a la iglesia. Qué bueno que lo invitas a la iglesia. Está muy bien, pero lo primero es lo primero. La iglesia no lo va a salvar. Que en la iglesia puede tener oportunidad de oír un mensaje que lo lleve a Jesús es otra cosa. Pero aquí el testimonio no es que otros hagan por mí lo que tengo que hacer. O sea, qué bueno que lo invitas a la iglesia, pero invítalo a Cristo primero. Invítalo a Jesús o invitándolo a la iglesia, no dejes de invitarlo tú a Cristo, ¿sí? Y entonces allí ya se completa lo que es todo el proceso de conversión. ¿Qué sigue a todo esto? Un cuidado en su vida espiritual, un discipulado. Entonces es, oro por la persona, le pregunto directamente a dónde va cuando muera, le comparto un pasaje bíblico haciéndole ver que Dios ya lo quiere para él, le doy mi testimonio que consta en 3 pasos, quién era, cómo entró Cristo a mi vida y ahora cómo es mi vida, y lo llevo a orar, lo conduzco a orar y sigo orando por él, cuidándolo en su discipulado. Es muy sencillo, ¿ves? Sumamente sencillo. Ahora, en esta sencillez entendemos que pueden surgir pues muchos factores alrededor que ya no lo harían tan sencillo en el sentido de
que la martiria, el testimonio, pues implica, ¿no? Que a lo mejor me rechazó, que a lo mejor no entendió, que a lo mejor quiere otra oportunidad, que a lo mejor no quiere saber de esto. En fin, ya vienen un montón de factores. Pero entonces, vamos a decir, si estoy orando por él, si con mucha o poca comunicación ya pude plantearle el que qué va a pasar cuando te mueras, y dependiendo de su respuesta, yo puedo presentarle un texto bíblico y dependiendo de su reacción, aún puedo compartirle mi testimonio personal. De todos modos, con todo este caminito, puedo invitarlo a hacer oración. Y vamos, mira, la oración incluso no necesariamente es por conversión, porque si mostró cierto interés, si viste que medio le cae el 20, entonces lo que puedes decir, pues de todas maneras vamos a orar, vamos a pedirle a Dios qué necesidad tienes, qué cosa te urge en este momento, porque también pasa otra cosa, fíjate, a veces estamos pensando tanto en el cielo que no nos damos cuenta de la tierra, y a veces la persona está con alguna preocupación o necesidad y eso es lo que más trae en su cabecita y nosotros insistiendo que piense en el cielo y a lo mejor lo que más le apura es X situación. Entonces, puedo yo hacer todo lo que he venido haciendo, pero lo llevo en mi oración a pedir por su necesidad, que al fin vea la persona, que me interesa la persona, que hay amor por la persona, que no es nada más, quiero que compres mi producto como si fuera yo un vendedor, ¿no? Sino que me importa la persona y que independientemente de su reacción, pues yo sigo abierto y sigo en buena onda. Mira, aquí te voy a hacer una recomendación como un paréntesis. Hay quienes les encanta agarrarse con testigos de Jehová, ¿no? Por ejemplo, ya ves que llegan y tocan. Bueno, ahorita no, por la pandemia. Ya han salido muchos chistes, ¿no? ¿Qué trajo la pandemia? Pues la cosa buena de que no vienen a tocar los testigos de Jehová. Pero mira, hay gente que le encanta pelearse con ellos, a ver quién gana. Y eso no es testimonio. De hecho, cuando a mí me han dicho, oye, vamos a hablar con un testigo de Jehová, y eso le digo, a ver, ¿para qué? ¿Te importa realmente su salvación? ¿O quieres tener el orgullo de que le ganaste mostrándole textos bíblicos? Y yo he visto mucho eso en mi larga y anciana existencia. He visto mucho de quien le gusta ganar con argumentos bíblicos su postura. Y yo digo, pues eso no tiene ningún sentido, porque, ok, ganaste, qué bien, te felicito, pero ¿se convirtió? Ah, no, sí, es que por ganar, no, a lo mejor nada más por ya quitarte de encima, te da por tu lado. Pero aquí el asunto es que no es esgrimir la Biblia, no es que yo tengo la verdad. Ah, cómo me choca también eso de muchos, que yo tengo la verdad. La verdad es Cristo y la verdad la tiene Dios. Y nosotros estamos en un peregrinaje, porque muchos bautistas son tan presumidos de que son los únicos salvos. A mí también eso como me purga. Y he dicho, ay, ojalá mis hermanitos bautistas en el cielo, el Señor los siente allí en la adoración celestial, junto a pentecostales escandalosos y otros de iglesias bíblicas también salvos, o católicos salvos que creyeron en Jesús como su Salvador, y los tenga ahí alrededor de todos esos unos varios siglos para que se purguen, porque también hay mucho clasismo en las iglesias, ¿eh? Los bautistas, oí a una persona muy carente de inteligencia, decía, pasando católicos, llevando a la gente a la fe, y eso decía, ahí van nuestros enemigos. Yo le dije, ¿mis enemigos? Oye, pareces político de tercera, man, traes adversarios en tu imaginación. No, pues, o sea, el enemigo es el que tú quieres que sea tu enemigo, porque aún habiéndolo, ¿sí? Si tú no quieres que sea tu enemigo, no lo va a hacer. Entonces, aquí el asunto es, no estoy peleado con el mundo, no tengo que imponer mi verdad al mundo, no tengo que conquistar al mundo. También esos eslogan México para Cristo. Mira, afortunados que tú seas para Cristo, ¿no? Tú y yo seamos para Cristo y que tengamos el bonito placer de testificar y obedecer al Salvador. Pero hay tantas tonterías. Y luego, mira, una cosa que sí te quiero advertir, que tengamos mucho cuidado.
es también la agresividad a la hora de testificar. Había un personaje que le encantaba, como parte de su testimonio, decirle a la gente que sus santos y sus vírgenes no servían y que los debían de tirar y que eso era pura basura. Nomás imagínate, cuando vas a testificarle a alguien de Jesús, empezar así, pues ya se cerró, ¿qué te va a estar huyendo? O sea, puede tener a su guadalupana a un lado y tú puedes perfectamente mostrarle lo que ya te indiqué, y ya con el tiempo, independiendo de su camino con Dios y su trabajo bíblico, tomará sus decisiones. Mira, hay gente que es más idólatra que los supuestos idólatras católicos, que idolatran su orgullo, su ego, su Biblia, su fe, su denominación, su pastorcito. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también con las fechas. Mira, es famosísimo con las iglesias que no tienen mucho contenido, agarrar el Halloween para hacer sus folletitos y decir que el Halloween está maldito, que es del diablo, que están en pecado mortal y quién sabe qué, y salen en esas fiestas a repartir los folletos y darle a los niños, o cuando van a pedir un dulce, decirles del diablo, sácate de aquí, ten el folleto, Dios te ama. Ay, somos tan radicales. Te explico en 2 minutos. El Halloween es malo como origen, sí, claro, es demoníaco. En Europa hubo muchos problemas por ello, así es verdad. El Día de Muertos mexicano es una expresión pagana, ajá, pero tiene mucho sincretismo porque está revuelto lo indígena con lo católico y eso se llama sincretismo, y está la calaca junto a un santito y esas cosas, ¿no? Todo eso tiene sus orígenes oscuros, claro. Ahora, rápido. Una cosa es el ocultismo, ¿sí? La ouija, la astrología, el tarot, cartomancia, quiromancia, todo eso, misas negras, todo eso es ocultismo, y determinantemente decimos que no. Pero otra cosa es la babosada de que se disfracen escuincles y de que vayan a pedir dulces. De hecho, es un concurso de disfraces en un momento dado. Ahora, que se ponen de fantasmas y esas tonterías, pues sí, así es. Ahora, tú ves una persona que le está dando culto al diablo y que se mete algo de oscurantismo, bueno, por supuesto, ahí sí nos ponemos a un lado. Pero con escuincles que están pidiendo su calaverita o su Halloween y piden dulces y van disfrazados de fantasmas o de calabazas o de brujas, digo, es criterio, es cerebro. Pues dale un dulce y ya, pero si le dices que es del diablo y todo eso, lo vas a traumar, lo asustas, y no es momento oportuno para testificar. Yo no digo que hay que agarrar las fechas para hacerlo, yo digo, hay que agarrar todos los días para tener esta práctica bonita de compartir a Jesús con toda la gente que está a tu alrededor, porque aquí viene otra. Bueno, ¿entendiste esto? Si entendiste esto, tendrás el criterio para saber distinguir un problema y qué no lo es, y no quedarte en una posición fundamentalista que dice la gente, ay, sí, todo es pecado, todo está mal y es del diablo. Pues sí, todo es del diablo porque el mundo se le entregó al diablo. Eso dice el Evangelio. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús. Es raza caída, es un mundo caído. Vivimos en un ámbito de pecado, por supuesto. Nada más sale aquí al Libramiento de Morelia, todos los antros, los tables, las drogas, pues es el diablo. Pues de hecho todo es del diablo. Nada más aprende a distinguir qué cosa es ocultismo, qué cosa es una diversión de escuincles, que no pasa nada si le das un dulce. O sea, no confundir gimnasia con magnesia. Ahora, entrando a lo otro, es esto. La gente sí se muere y la gente sí se va al infierno porque desconoce o cerró su corazón para ir a Jesús. Entonces nuestra responsabilidad es con toda la persona que nos rodea. Esto les impactó aquí en Linaje, en Morelia, un día que les dije, precisamente trabajando estos temas, eres responsable de todas las personas a tu alrededor, por supuesto de tu familia sanguínea, de tu familia política, aunque te caigan gordos, de la gente que vive a tu alrededor, de el con el que te cruzas, con el que trabajas. Detesto eso de que tenemos 50 años trabajando juntos y hasta ahorita supimos que somos cristianos por accidente. Fíjate nada más.
en la escuela, en el deportivo. Cuidado también de los prejuicios. No, este es homosexual, él no me acerco, o esta es de vida galante. Es con todo mundo. Yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo, pero no segrego al homosexual. He tenido vecinos homosexuales y tengo una vecina homosexual, y a quienes vivían como vecinos, una muy buena relación, y hasta mi testimonio con ellos también. Y con la vecina lo mismo. No han querido abrazar la fe. Bueno, es su decisión, pero mi deber ha sido este, y sin pelearnos ni nada, siempre he estado testificando. Aquí todo el mundo alrededor sabe que soy el pastor, los vecinos de enfrente, de al lado, todo el mundo, porque a todo el mundo se le dice Dios te ama. Por ahí se empieza, ¿no? Entonces, regreso. Somos responsables de todas las personas a nuestro alrededor. Por eso nos puso con ellos. Por eso dice el Evangelio, somos luz, y una luz no puede estar escondida. Pero cuando la fe se hace rutinaria y lejos de tener un discipulado, nada más es el bluff de asistir, de darme mis golpes de pecho en la misa bautista, y entro y salgo como entré, y sin mayor contenido ni compromiso, pues es un desperdicio. Por eso todo esto empieza diciendo, asegúrate de que tú eres salvo, de que tú has tenido un encuentro con Cristo, de que tuviste la experiencia de sentir su perdón de pecados que entró a tu corazón, para que entonces puedas hacer esta parte, porque no puedes testificar lo que no te consta, porque no vas a testificar una idea, una doctrina, una iglesia, ganar mostrándole pasajes bíblicos. Lo que haces es que la persona tenga el encuentro que tú tuviste con Cristo, que esta persona lo tenga. Entonces, de vuelta, mira, es ora por la persona y por ti. Dile directo si sabes si se va a ir al cielo, con el preámbulo de tu trato, de tu comunicación, de que sabe que eres cristiano, de que le has dicho que Dios lo ama, ta. Después, muéstrale el texto bíblico donde le haces ver que sí, abriendo su corazón a Jesús, se va para el cielo. Le compartes tu testimonio, que tiene 3 pasos. ¿Cómo eras antes? Tu encuentro con Cristo, ¿cómo fue? Y ahora, ¿cómo vives en Dios? Y lo invitas a que reciba a Cristo a través de una oración donde tú lo vas a guiar, o donde vas a orar por él, por algún problema, si aquí se atoró, pero vas a seguir en oración por la persona y en la oportunidad. Te decía, unos hemos sido productos de años. Yo tardé 7 años en que me cayera este 20, y otros 7 en entender que Dios quería que fuera pastor. He sido tardadito. Entonces, muchos somos producto de mucha oración, de mucha perseverancia, de mucha tolerancia de gente alrededor nuestra, pero al fin hay fruto. Entonces, vuelvo a repetir, ten la cultura del fracaso, es decir, acepta la martiria, el sufrimiento de que ser testigo no siempre es a la primera, no siempre es con todas las personas, no siempre te hace el más popular, pero sí la constancia de estarlo haciendo, porque al final lo que estás haciendo con esto es obedecer. ¿Y a quién estás obedeciendo? A tu Dios, a tu Señor, a quien mora en tu corazón y que te pide que hoy hagas lo que Él empezó, pero que ahora nos toca, porque al final, como iglesia, nos ha pasado la estafeta. Entonces, hacer lo que nos toca, y más en estos tiempos pandémicos, donde mucha gente ha pasado experiencias muy dolorosas de salud, de pérdida de seres queridos, de pérdida de oportunidades de vida, es el momento. Te lo voy a decir de este modo. Puede ser que la gente esté más blanda, más sensible a la oportunidad. Y es la oportunidad de la iglesia y de los discípulos hacernos presentes y hablarles en el nombre del Dios que los ama, que hay oportunidad para ellos, para el cielo y para aquí, porque la vida eterna empieza desde aquí. Entonces, los aseguramos en el cielo, pero su calidad de vida mejorará sin duda por la presencia de Dios en sus vidas aquí y ahora. Muy bien, con esto terminamos y estamos listos, primeramente Dios, que nos conceda su permiso, su patrocinio y vida y salud para dentro de 8 días seguir con las emisiones acostumbradas.
Mucho gusto a todos. Muchas gracias, mi Nelly. Creo que no te agradecí al entrar. Gracias, mi Nelly, siempre tan linda y oportuna. Nos vemos. Bendiciones.